Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal. Somos Dani y Flor. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos fueron pidiendo en comentarios acerca de cuáles fueron nuestras experiencias hasta ahora en cuanto al tema del trabajo. Vamos a hacer como siempre un balance, tratando de ser lo más objetivo posible, pero también teniendo en cuenta que cada experiencia, como decimos siempre, es única. Y está bueno que los que quieren emigrar a Dinamarca tengan en cuenta nuestras experiencias como para considerarlo a la hora de buscar un trabajo. Así es, así que básicamente vamos a hacer eso, vamos a contar nuestras experiencias acerca de la vida laboral acá, ¿no? Acerca de todo lo que esté relacionado al trabajo. No vamos a entrar en lo que se necesita como trabajador, o los trámites o papeles o documentos que uno necesita. O requisitos. Como todas esas cosas las tenemos en un video aparte, tanto como para europeo como para esposa de europeo. Y también el tema de salarios y costos de vida, eso también tenemos un video que eso, bueno, mejor si van a ese video y lo ven más claramente con ejemplos y todo. Quédense hasta el final porque vamos a estar dando unos tips que para nosotros son relevantes a la hora de buscar trabajo. Así que no se vayan, quédense ahí y miren el video hasta el final. Bien, para empezar estaría bueno que podamos hablar un poco y diferenciar, dos experiencias completamente diferentes como son las nuestras, para que vean ustedes cómo en una pareja incluso puede pasar una experiencia y otra que son agua y aceite, básicamente, en lo que refiere al tema trabajo. Así que bueno, si querés empezar a contar vos un poquito cómo viene siendo hasta ahora. Bueno, entonces mis primeras experiencias fueron básicamente, las primeras dos experiencias fueron relacionadas a la gastronomía. Bueno, a ver, en sí no tengo nada negativo para decir porque la verdad que en mi experiencia fue una buena experiencia, valga la redundancia, porque tuve buenos compañeros de trabajo, los jefes eran buenos, o sea, el ambiente en general era bueno, pero al ser, son trabajos en gastronomía, las condiciones en gastronomía no son las mejores siempre. Obviamente tenés que trabajar muchas horas, es desgastador, es desgastante y es obviamente cansador y tenés que básicamente vivir para el trabajo. Obviamente en estos rubros uno tiene, para ganar bien, tiene que trabajar muchas horas y trabajar los fines de semana y bueno, en ese sentido yo creo que bueno, son trabajos que uno sabe que tiene que hacer cuando llega, ¿no? Obviamente hay gente que tiene otros trabajos que capaz están en peores condiciones, así como hay gente que capaz está en mejores condiciones. Eso depende de cada experiencia, pero en la mía fue la verdad que no muy buena. Y bueno, después mi tercera experiencia de trabajo es básicamente relacionado a lo que a mí me apasiona, que es el mundo del café. Así que la verdad que no puedo decir acerca de nada de eso porque estoy contento y la verdad que es una experiencia increíble. Así que nada, la verdad que en general es una experiencia muy buena. Obviamente ahora, después de que Flor les cuente un poquito su experiencia y lo que ella, bueno, sus propias experiencias laborales, vamos a comentar un poquito cómo funciona en sí el mercado laboral acá en Dinamarca, porque es muy distinto a cómo funcionan en nuestros países. Así que bueno, ya se verán si con respecto a otros países de Europa son similares o no. Yo creo que con los nórdicos sí, pero bueno. Ahí, si querés, puedes ir vos con tu... Bien. En cuanto a mis experiencias, la primera experiencia que yo tuve, bueno, para los que no saben, yo en realidad soy abogada de profesión. La verdad que a mí me apasiona el derecho, también recursos humanos, tengo un diploma en eso y daba clase de recursos humanos además de trabajar como abogada. Entonces, obviamente, lo que yo empecé haciendo acá no tiene absolutamente nada que ver y tampoco me gustaba. Pero bueno, está bueno mencionar que fue mi primera experiencia, que fue en el ámbito de la gastronomía, ¿sí? La verdad mi experiencia no fue buena. De hecho, en ese lugar en el que yo estaba particularmente terminaron renunciando todos y había muchísima rotación de personal. Como digo, él estuvo en gastronomía, que tampoco es algo que a vos te gusta. Por más que a vos te gusta el ámbito del café, digo, la gastronomía no tiene estrictamente que ver con eso. Sí. Lo que es cocina, digamos. Sí. Y de hecho también hemos descubierto que
el trato muchas veces en los cafés es mucho mejor que en lo que es el ámbito de la cocina. Sí, es mucho, el ritmo también es más El tranquilo. ritmo es más tranquilo, Sí. entonces, bueno, no es estrictamente lo mismo, ¿no? Bueno, mi primera experiencia entonces fue en un restaurante, en un food truck de comida, digamos, rápida, y la verdad es que no fue buena la experiencia. No duré mucho tiempo, muy polémico, creo que fue el trabajo de mi vida. Yo en Argentina, de hecho, he durado muchos años en los trabajos que tuve, por lo general, y la verdad es que por primera vez en mi vida duré 11 días en un lugar de trabajo y renuncié. Después empecé en el ámbito de retail. A todo esto aclaro que todos los trabajos que yo tuve acá hablaba 100% en inglés constantemente. Y de hecho sin inglés no hubiese podido hacerlos. Creo que eso es algo que es importante a destacar. Sí. Las entrevistas las tuve en inglés, Sí. rodeada de gente que era nativos de inglés en diferentes países o bien que hablaban inglés a la perfección. Entonces como que por lo general se valora muchísimo que hables inglés, Sí. sobre todo si tenés trabajos de cara al público. Entonces después empecé como en la parte del stockroom, pero también un poco de tareas vinculado a lo que haría una vendedora en un local, en una marca muy conocida de ropa. Tampoco la experiencia fue buena, la verdad, vamos a decirlo. Pero bueno, yo siempre sigo, si hay algo que me caracteriza es que soy muy persistente en lo que quiero. Y bueno, fue como, bueno, vamos a darle la chance a otro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda experiencia que fue en un local de ropa, la verdad que la experiencia tampoco fue buena, si bien pagaban mejor quizás que lo que se paga en el ámbito de la gastronomía. Las condiciones en cuanto al trato quizás no eran las mejores. Y acá vamos a aclarar algo, porque probablemente más de uno diga, bueno, pero esto es porque vos trabajás de abogada, entonces el contraste, y no tiene nada que ver con eso, digo, ¿no? Una cosa es que uno quizás venía acostumbrada a un trabajo profesional y acá está haciendo algo completamente diferente, pero digo, uno nunca tiene que permitir ni faltas de respeto, ni situaciones como que realmente hasta pueden llegar a ser violatorias de lo que es una norma laboral, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que tanto en el primer trabajo como en el segundo trabajo que yo tuve, sí había cuestiones que ya rozaban, ¿no?, de situaciones de maltrato laboral, no conmigo, sino en general, de las cuales yo nunca voy a permitir, no importa cuál sea el trabajo que voy a hacer. Tiene que ver con mi personalidad, con mi profesión, con quién soy yo, y no tiene absolutamente nada que ver que uno sea inmigrante. Me parece que es uno el que tiene que hacerse respetar en ese sentido. Sí. Por lo cual tampoco estuve mucho tiempo en ese local, ¿sí? Y empecé a aplicar a otros trabajos. No me llevó mucho tiempo, la verdad que creo que habré estado una semana o dos sin trabajar, y entré en otro local de ropa muy conocido, que la experiencia fue un poquito mejor. Estuve unos cuantos meses, y bueno, también en el medio tuve una experiencia de un día de trabajo de prueba en un souvenir shop, que por diferentes circunstancias que no pagaban bien y demás cuestiones, obviamente decidí no tomar ese trabajo. Entonces hasta ahora en el trabajo que más he durado es en lo que es el ámbito de retail, de venta como vendedora, ¿sí? Que es el último trabajo que yo tuve. Uh-huh. De nuevo, las condiciones no son ideales. En cuanto a trato, muchas veces lo que sí yo he notado es que muchas veces en este tipo de trabajos, sobre todo voy a hablar de retail y de la experiencia, al menos la mía, no la de él, en lo que es el ámbito de la gastronomía, a veces no se respetan ciertas cuestiones que hasta están estipuladas en el contrato. Uh-huh. Y esto es algo que uno tiene que tener en cuenta, que yo les recomiendo que tengan en cuenta y que siempre vean bien lo que están firmando, porque después es algo que ustedes lo tienen como herramienta y pueden llegar a tener que hacer valer lo que justamente firmaron previamente. Y hay ciertas cuestiones que por ley deberían cumplirse y que por lo general no se cumplen, y hay que decirlo. Por ejemplo, con cuánto tiempo de anticipación te tendrían que dar, la organización de los horarios. Muchas veces es algo que no se cumple. A último momento en muchos lugares te terminan cambiando y poniendo básicamente a su antojo, y no respetan quizás si vos tenés un límite de horario, si tenés otro trabajo. Bueno, son todas cuestiones que no están buenas y que está en uno también reclamar o no. Así es. Y quedarse en esa situación o decidir buscar otro trabajo más. Sí, porque lo que pasa mucho también es que eso, bueno, nos dimos cuenta, y yo también, o sea, por más que mis experiencias, la verdad que
no me puedo quejar y la verdad que fueron buenas. Pero se ve mucho el que acá hay como una cierta, un cierto aprovechamiento de los expats, ¿no? Como que los expats se tienen que básicamente fumar todo, por así decirlo. Y no es así. Y no es así, porque acá, digamos acá, bueno, si te dicen, un ejemplo, mañana tenés un día libre, supuestamente. Bueno, la noche anterior capaz o hoy en la mañana te dicen que tenés que venir. Si la persona que tenía ese día libre dice que no, bueno, tu jefe o tu jefa o quien sea, después se va a acordar eso y es como un, Tire y te doy, afloje, ¿no? exactamente, es como que bueno, si vos me das, yo después te recompenso con algo. Si no, bueno, yo te quito algo. Bueno, Entonces, vamos a reconocer que nos estamos riendo porque esto es lo que me pasó a mí. sí, Vamos sí, a decirlo, es algo que a mí me pasó. sí. Lo has visto vos, los mensajes que me han mandado, me han mandado jefes que yo he tenido, donde era un tire y afloje constante, ¿no? Que ya rozaba la ilegalidad, porque digo, esto no importa si es retail, si es administrativo, si es de lo que sea, tu día libre, no importa si es fin de semana o semana, no te pueden venir a decir el mismo día, vení porque te necesitamos. Está buenísimo si vos querés ir, Sí, ok. ¿no? Porque eventualmente quizás te lo van a pagar extra o lo que fuera, pero no te pueden obligar. No te pueden Sí. decir a las 8 de la mañana, che, vení a las 10. No, Hoy que estabas libre, que quizás estás durmiendo, te fuiste de viaje, que te querés quedar en tu casa, lo que sea que quieras hacer con tu vida, no tenés por qué estar justificándolo. Entonces digo, hay muchas cuestiones que ya rozan, ¿no? Como la ilegalidad. En muchos casos, vamos a decir que esto no es en todos los casos, pero sí se ve mucho. Sí. Muchas personas optan por no hacer valer sus derechos, lo cual entiendo. Digo, ahí está en cada uno. Más allá de que en mi caso yo soy abogada y no puedo no hacer valer mis derechos Sí. por cuestiones obvias. Y también esto va ligado a que también justamente lo siguiente que vamos a hablar acerca del tema del mercado laboral acá va ligado a esto, ¿no? El por qué muchas personas no dicen nada cuando le pasan este tipo de cosas y lo hacen porque tienen que y no les queda otra. Entonces, pero sí, o sea, es justamente eso, o sea, lo que queremos mostrarles con esta charla es mostrarles cómo en una misma pareja pueden tener dos experiencias totalmente distintas y así es con todas las personas que uno va conociendo y va viendo y si uno entra a los grupos sea de argentinos en Copenhague o argentinos en Dinamarca o españoles en Copenhague, españoles en Dinamarca. Pero ahí se puede básicamente ver este tipo de experiencias, ¿no? Lo distintas que pueden ser o lo variadas que pueden ser. Sí, algo que quiero decir al respecto, que estoy hablando de mis experiencias, eso no significa que yo considere que el balance no es positivo de haber migrado. La verdad que es positivo a pesar de eso. Sí, obviamente es algo que como objetivo a futuro quisiera encontrar un trabajo quizás un poco más estable. Hasta ahora vos encontraste esa estabilidad que estabas buscando. En mi caso hasta ahora no lo logré y no tiene que ver con mi profesión. Obviamente que a futuro yo aspiraría más a un trabajo o administrativo vinculado a lo legal, o uno irá viendo como cuáles son las posibilidades a futuro. Pero sí, algo que hay que tener en cuenta y que lo hemos mencionado es que se pide un montón para quizás trabajos más administrativos, con los cuales tanto vos como yo quizás cumplimos con los requisitos, o en el caso mío, por tener experiencia trabajando como abogada y saber inglés, no es suficiente. Quizás mi experiencia, digamos, es algo que se valora, pero necesito además saber danés. Esto nos lleva a lo siguiente, que es que yo tomé una decisión, que lo estamos contando acá, es que voy a empezar a estudiar danés, no porque necesariamente quiera validar mi título acá, sino porque creo que para poder acceder a mejores trabajos, al menos desde mi experiencia, es necesario poder, además de un buen nivel de inglés, saber danés, porque con el inglés te quedas corto, eso es algo que hay que decirlo por lo general. Ahora, si uno se quiere conformar en un trabajo donde, a ver, obviamente también dejemos la puerta abierta de que quizás en muchos casos entran en un local de ropa y los tratan súper bien, el ambiente es bueno, digo. Totalmente. Mi última experiencia no fue mala, en ese sentido fue mejor, pero sigue en algunas cuestiones, siguió quedando corta en cuanto a objetivos, ¿no?
Y ahí también depende mucho de cada uno lo que uno está dispuesto a tolerar. Y sobre eso no hay crítica, no hay análisis que otra persona pueda hacer. Sí, eso totalmente. es muy personal. Totalmente. Cada uno está dispuesto a tolerar cosas diferentes y sobre eso no se negocia. Sí. Lo que está bueno es también uno de antemano plantearse los objetivos. Sí. Y si uno no se siente cómodo con una situación, me parece que no emigramos para pasarla mal. Entonces, cuando uno ve que no le está haciendo bien estar en un trabajo, creo que lo mejor, siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque quizás uno no tiene la posibilidad. Hablemos de eso también, ¿no? Sí. Es un país caro. Nosotros, en el caso nuestro, somos una pareja, entonces, bueno, evaluamos a ver qué podemos hacer. Sí. Pero quizás una persona que está sola y que depende únicamente de su sueldo, no puede dejar de trabajar un mes. Exacto, por ejemplo. O sea, porque muchos dirán por el video anterior que tuvimos, que fue el de los salarios, dirán, bueno, pero se gana muy bien allá y en mano te queda mucho. Sí, pero la vida acá es muy cara. Y si por algún motivo una persona, por ejemplo, una pareja, uno no está trabajando, o uno está con un part-time de, que ahora vamos a hablar de eso, de las horas de los contratos, uno está trabajando pocas horas, entonces la verdad que uno no puede ahorrar o ahorra poco y nada y se tiene que ajustar en muchas cosas. En caso de una pareja, si uno de los dos o pierde el trabajo o trabaja pocas horas. En cuanto a que si tu experiencia es buena, bienvenido sea, porque te manejás vos pagando tu habitación y tenés un trabajo donde lograste cierta estabilidad. El tema está, en la mayoría de los casos que voy a decir, yo me tocó trabajar con varios daneses, gente de Noruega, y la verdad es que ellos mismos me dicen que les cuesta cambiar de trabajo. Les cuesta. Gente que por ahí te habla inglés a la perfección, danés, noruego, o sea, y les cuesta. Ellos mismos te dicen que les cuesta mucho cambiar de trabajo. Entonces eso para reflexionar de que quizás Dinamarca, como eran otros tiempos, ¿no? Donde el trabajo sobraba y era muy fácil conseguir un trabajo, no estamos diciendo que no lo es, que es mentira, sino que ya no es tan fácil. Y creo que también a nivel mundial no es fácil, digo, en nuestro país tampoco es fácil. Exacto. Como a mí conseguir el trabajo que quería me llevó muchos años, mucho esfuerzo, mucha dedicación, entonces digo, creo que es así en todos lados. Es en todos lados. Y bueno, justamente ahora que ya estamos entrando en el punto del mercado laboral acá danés, es justamente eso, ¿no? Es un mercado laboral donde existe mucha demanda de trabajo porque hay muchos expats, mucha gente que viene acá a trabajar, y la verdad que hay muchísima gente buscando trabajo y que no encuentra. Entonces también es lo que mencionamos antes, que capaz hay mucha gente que está trabajando y se queda en ese lugar sin importar las condiciones. Totalmente. Justamente por esto, porque sabe que si se renuncia o por algún motivo pierde ese trabajo, no sabe cuándo va a encontrar. Capaz 100 personas atrás esperando ese puesto de trabajo. Totalmente. Entonces es algo que acá nosotros, la verdad que nos sorprendió un poco porque, claro, nosotros veíamos videos, leíamos un poco acerca de la vida de Dinamarca, o sea, el mercado laboral en Dinamarca, y que, bueno, era un lugar donde te sobraba el trabajo. Sí, hay muchísimo trabajo, sobre todo en temporada, hay muchísimo trabajo. Y como les digo, o sea, ninguno de los dos estuvo mucho tiempo sin trabajo, obviamente hasta conseguir el primer trabajo. Ahí es el periodo donde más estuvimos sin trabajo, pero también era temporada baja, entonces, bueno. Pero sí, los trabajos a los que uno puede acceder como expat solo sabiendo inglés son muy limitados, y también hay mucha competencia, no solo de los expats, sino de los mismos daneses. Entonces, eso también es algo que ahora vamos a hablar acerca del tema del idioma también. Pero sí, como decía vos, ¿no? El tema de las experiencias de los expats de otros lados también, no solo de capaz latinoamericanos o españoles o gente que es más cercana, ¿no? También hay mismos compañeros, no sé, creo que tenías una compañera que era de Noruega, ¿no? Sí. Entonces... De Noruega, que habla a la perfección noruego, habla danés, creo que un poco de sueco, y también habla inglés a la perfección. Sí. Y aún así le cuesta, quería cambiar de trabajo y no podía. Sí. Entonces digo, esto es algo que hay que decir. Cada experiencia también es un mundo, van a encontrar gente que les va a decir, no, para mí fue muy fácil. Bueno, esa no fue nuestra experiencia. A nosotros no nos resultó fácil conseguir trabajo, ni a él como europeo, ni a mí como esposa europeo. No. Quédense hasta el final, que aparte de los tips que les vamos a dar más o menos, o les vamos a dar
nuestra opinión o nuestro balance de cómo es acá el tema laboral acá y también cómo nos vemos nosotros a futuro acá, ¿no? Algo que está bueno mencionar es que la diferencia viene dada muchas veces por el tipo de contrato que uno está firmando. Y ahí es donde nosotros les recomendamos que presten atención, lean bien. Y hay diferentes tipos de contratos. Ya hablamos en otro video que el contrato full time es 37 horas. 37 horas, ¿cómo es? 37 horas semanales. Exacto. A partir de eso se considera un trabajo full time. En otros países son 40 horas semanalmente para que un trabajo se considere full time, o en unos países capaz un poquito más, pero bueno, básicamente eso es lo que queremos decirles básicamente con esto de los contratos, es que acá lo que también es, sobre todo, es difícil en temporada baja conseguir contratos full time. Porque acá existen muchos contratos, no solo temporales por cierto tiempo, sino contratos donde te dicen, bueno, contratos de 8 horas a la semana. A mí me pasó. 10 horas a la semana, 15 horas a la semana. Lean bien los contratos y tengan en cuenta cuáles son las horas que figuran en el contrato. Porque, ¿qué significa las horas que figuran en el contrato? ¿Qué es lo que mínimamente te tienen que garantizar por semana? Si no es por semana te lo van a decir igual. O sea, entiendo que también existe la posibilidad de que existan otros tipos de contrato. Por lo general son horas semanales. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, y esto lo he visto mucho en retail y a mí me pasó en una de las experiencias, que te garantizaban solamente 8 horas por semana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, cuando es temporada alta ellos te dan más de 8 horas, porque necesitan gente trabajando muchas horas. Capaz te dan 30, 35, te dan full time. Pero en realidad, ¿qué pasa? Cuando baja la temporada, si quieren, ellos te pueden dar 8 por semana, lo cual implica que vos vas a pasar de ganar capaz re bien a que estés muy ajustada. ¿Por qué? Porque vas a estar, imagínense la diferencia entre pasar de 30 horas a 35 horas por semana a pasar a 8. Lo cual puede llegar a ser un problema en cuanto a cómo pagar el alquiler, ahorrar gastos, previsibilidad, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Después, otra experiencia que yo tuve en el primer trabajo que tuve, que era solamente por la temporada, que era en el food truck, a mí me habían dado horas, creo que era mínimo 20 si no me estoy equivocando, y después me terminaban dando full time. O sea, me terminaban dando mucho, pero era solamente por temporada. Sí. Después, cuando estuve en el primer local de ropa, primero me dieron 15 horas semanales y después 25. Hasta que, bueno, yo renuncié. Y en el último, el contrato era de 8 horas y me daban más. Pero ¿qué pasa? Empecé trabajando full time y terminé trabajando 8 o 10 horas por semana, lo cual imagínense que dista mucho de lo que quizás uno espera. Claro. Entonces eso es algo que yo les recomiendo que tengan en cuenta, de ver bien qué contrato están firmando y que sepan qué significa eso. Que si ustedes están firmando un contrato por 8 horas semanales, cuando baje la temporada puede que a ustedes les den solamente eso y ustedes no pueden hacer nada al respecto. Exacto. Ese es el tema. Exacto, y eso también se lo decimos para que lo tengan en cuenta y que vengan acá y sepan más o menos, sepan qué tipos de contratos hay, que no solo existen existen este tipo de contratos donde te dicen, bueno, te aseguramos cierta cantidad de horas semanales o te pueden decir mensuales. Después existen los contratos que no te dicen horas aseguradas, simplemente vos trabajás por hora, básicamente, que bueno, eso es justamente lo que les pasa a muchas personas que trabajan por hora. Y obviamente si no te necesitan o pasa algo, no te llaman, no trabajas nada. Entonces, acá como que los contratos, algo que nos dimos cuenta y que yo sentí curiosidad y me informé un poquito, es que acá los contratos son muy liberales, ¿no? Es como que el empleador puede, obviamente tienen que respetar ciertas normas, pero como que los pueden modificar y hacerlos básicamente a su gusto o acuerdo con el empleado. Totalmente. Entonces, funciona mucho así. Es acuerdo muy relativo, ¿no? Porque claro, cuando uno, por ejemplo, imaginemos que el mejor trabajo que te surgió hasta ahora es en un local de ropa donde vos firmás un contrato por 8 horas, pero te dicen, tranquilo, por ahora yo te garantizo un full time. Y bueno, vas a decir, bueno, no hay otra cosa.
digamos, vamos a firmarlo y después veremos. Pero claro, llega la temporada baja y ahí es donde muchos lugares recortan personal y otros ¿qué hacen? Le vamos a recortar las horas a todos. Exacto. Así que bueno, un poco creo que eso de los contratos sin hora o contratos con pocas horas y un poco que es un poco en contra del empleado, ¿entendés? Porque no te garantizo las horas en temporada alta, te lleno de horas, lo hago full time y después capaz terminas laburando menos de la mitad de las horas que empezaste trabajando, lo cual obviamente te va a afectar a nivel económico. Sí. Esto yo creo que es cuando nosotros en otros videos mencionamos acerca de que existen dos mundos paralelos entre el mundo del ámbito laboral de los daneses en sí, decimos daneses a todos los que están viviendo acá hace años y ya básicamente tienen o ciudadanía danesa y hablan danés o son daneses. Hasta ahí nomás. Que tienen contratos fijos. En empresas. Que son, o sea, es otro tipo de contrato, están totalmente cubiertos, es otro mundo, otro tipo de salarios también. Este tipo de cosas no pasan en ese mundo. Sí, pero esperá, vamos a decir que en mi caso, que yo tuve compañeros que son daneses, les cuesta conseguir trabajo, entonces es como que depende mucho. Sí. No todos los daneses están en empresas danesas y cobran buenos sueldos. No todos los daneses están, o sea, no es la regla, o sea, sí, la mayoría no es la regla, así como los expats. También hay expats o gente de otro lado que está en ese ámbito, ¿no? Donde está ganando un sueldo fijo, donde puede tomarse un año de paternidad o un año de maternidad y muchas cosas más, muchos beneficios más, ¿no? Donde no tiene que estarse preocupando si es temporada o no es temporada. Entonces, eso es totalmente otro mundo. En este caso les contamos nuestras experiencias y nuestras experiencias hasta ahora fueron en este ámbito. Pero también, por lo general, la gente que hemos conocido que le está yendo bien y logró entrar en empresas danesas y demás, está hace muchos años. Entonces, digo, está bien y tiene sentido. Sí. En nuestro propio país nos costó progresar, hay que decirlo, no fue de un día al otro el progreso, entonces creo que tiene sentido que no sea tan sencillo. Pero bueno, obviamente es algo que hay que decir para que se sepa que no es color de rosa y no es de un día al otro y son situaciones que uno tiene que enfrentar. Y algo que creo que también lo mencionamos antes es acerca del idioma, ¿no? La importancia de tener por lo menos un buen nivel de inglés donde uno se pueda expresar y pueda entender bien, porque acá tu día a día va a ser en inglés y eso es como la base para poder tener una vida acá en Dinamarca. Les diríamos que eso es como muy, muy importante, que si están pensando en venir y no tienen por lo menos un nivel intermedio, diría yo, de inglés, practiquen, vayan, métanse a clases o lo que lo vean más conveniente, porque obviamente hay mucha gente que no tiene un nivel intermedio o no sabe nada capaz de inglés, y la verdad que se puede vivir, pero básicamente tenés que tener a alguien al lado que te traduzca todo el tiempo. Claro, y el tema es que también es real que si uno busca trabajo, van a ver que muchísimos trabajos piden danés e inglés, las dos cosas. Sí. Pero ¿qué pasa con los que no piden danés? Te piden inglés. Hasta incluso para limpieza, sí, la mayoría te pide por lo menos un nivel de inglés donde te puedas hacer entender. Sí, y justamente es eso lo que queríamos mencionar, como que acá se pide mucho más el danés de lo que nosotros pensamos. Totalmente. Se pide muchísimo y estamos notando que cada vez se pide más. La señorita de acá puede dar fe de eso, sí, porque la verdad que ella se la pasa postulándose todo el tiempo, entonces ahí uno realmente puede ver las ofertas laborales y la verdad que sí te piden. Y a ver, estamos en Dinamarca, tiene sentido, obviamente. Tiene sentido, sí, uno lo entiende. Tiene sentido, totalmente, pero más bien hay que agradecer que bueno, uno puede tener una buena vida acá sabiendo solamente inglés, pero sí es necesario y cada vez más el danés. Porque yo creo que lo que está pasando acá es que es como se está volviendo como un tipo de filtro el saber danés o no. Entonces justamente también es por eso que Flor va a empezar a aprender danés. Yo también voy a empezar, no ahora, sino un poquito más adelante,
que ahora estoy mentalizando otra cosa. Sí, porque pero lo voy a necesitas llegar. para la residencia, ya veremos otro video, para la residencia permanente te piden que Permanente. acredites tener Claro, sí. danés. Sí, para la residencia permanente Sí, te piden. también vamos a hablar en otro video, seguramente les contaré, si les interesa obviamente, mi experiencia en cuanto a estudiar danés acá. Según uno tiene una entrevista, que a todo esto la entrevista es en inglés, y ahí evalúan según lo que vos hiciste y según tu nivel de inglés, te ponen en un curso diferente. Y hay desde un curso que es más básico, a mí me terminaron poniendo en uno que es más difícil por mi profesión y porque hablo inglés. Entonces, en básicamente teoría, tu perfil. en mi perfil, todo. Tu perfil, mi experiencia, sí. lo que hago y que hablo inglés. Y bueno, nada. En teoría, en menos tiempo llegás a un nivel más alto. Pero bueno, nada. Eso es algo que si les interesa en otro momento, les puedo hablar de mi experiencia y de cómo viene siendo el estudio del danés. Todavía no empecé, pero ya vamos a estar empezando en enero, en breve. Sí. Así que bueno, muy emocionada por el nuevo comienzo. Bueno, llegó el momento de las conclusiones, del balance. ¿Cuál es nuestra conclusión, el resumen? Bueno, ¿cuáles nuestras conclusiones de todo esta información, ¿no? De toda esta experiencia que tuvimos hasta ahora con respecto al ámbito laboral o a nuestros trabajos acá en Dinamarca? Sé que es mucha información, capaz quedó medio dispersa porque justamente nuestra idea era charlar y contar así más o menos lo que pensamos y nuestras experiencias. Pero bueno, ahora queremos básicamente toda esta información bajarla y decirles qué opinamos, cuáles fueron nuestras conclusiones hasta ahora. Esto de aquí a un año puede cambiar, obviamente, pero hasta ahora, que bueno, estamos en ya Navidad, básicamente, así que felicidades, feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad. Y bueno, les deseamos un feliz año nuevo también. Y bueno, a ver, nuestras conclusiones básicamente, en resumen, a ver, lo que yo tengo para decir lo digo yo primero y después, bueno, Flor dirá lo que ella tiene para decir. Yo pienso que el mercado laboral danés es un mercado difícil, que uno tiene que estar preparado para venir y encontrarse con, no quiero decir cualquier cosa, pero estar preparado para cualquier cosa, en el sentido de que tiene que estar preparado y mentalizado para que si tiene que trabajar de, no sé, de dishwasher, lavando platos, porque no queda otra, por más que sea temporada, que venga preparado y que ponga toda la energía. Y que si realmente lo que quiere es venir a vivir acá porque le gusta el país, cómo se vive, la seguridad, que eso es otro tema, estar preparado para trabajar eso, o también tener experiencias buenas y también tener experiencias malas, ¿no? También uno puede llegar y encontrarse con el trabajo que soñaba acá, porque justo conoció una persona indicada, que eso acá también nos dimos cuenta que acá depende mucho de tus contactos, o se maneja mucho de a quién conoces, si te pueden conseguir un trabajo, y esto funciona mucho así, pero en general yo creo que es un mercado difícil y se está volviendo más complejo porque hay mucha demanda de trabajo y el mercado de acá de Dinamarca no puede abastecer. Claro, es un mercado laboral chico que obviamente en temporada alta crece, pero hasta cierto punto, porque también viene mucha gente de afuera a trabajar en temporada, entonces sigue siendo básicamente lo mismo. Entonces es difícil, hay muchas variables o muchas variantes que hacen que se vuelva un poquito complejo encontrar una estabilidad laboral acá. Pero el tema es cuando uno lo consigue, que ese es el tema, cuando uno lo consigue, yo creo que acá se te solucionan muchas cosas. El tema es conseguirlo, Por ejemplo, yo parece que lo conseguí, creo que sí. El tema, bueno, si vienen en pareja no es solo uno el que tiene que estar bien, son los dos. Así que yo creo que en balance es un mercado laboral, como dije, complejo, y uno tiene que estar preparado para todo y para venir y esforzarse mucho y trabajar mucho, si eso es lo que realmente uno quiere, ¿no? Sí, totalmente. Yo concuerdo con lo que él dijo recién. Si bien mi experiencia quizás no fue tan positiva como la de él, es positiva igual desde el punto de vista de que crecí como persona, aprendí un montón de cosas, me animé a hacer cosas que nunca creí, que esto es una obviedad, pero sí, yo trabajaba de abogada, daba clases, entonces nada que ver a lo que vine a hacer acá. Entonces, bueno, también uno tiene que venir abierto, como dijo él,
mucha gente quizás viene con experiencia de hacer lo mismo en Argentina, bienvenido sea, pero otra gente no, y pasa mucho. Y yo he conocido muchos profesionales, muchísimos Sí, profesionales de todas las ramas que vienen acá y bueno, empiezan trabajando de lo que se consigue. Todos sí, los inmigrantes empiezan de la misma manera, es raro que empiecen desde otro lado. Nosotros tenemos, por ejemplo, una vecina que es, amiga nuestra, que es de Singapur, sí, que en el caso de ella vino porque tiene un trabajo muy específico y vino con una Skill Visa, sí. Sponsor Visa, por tener ciertas cualidades. Bueno, esos casos son casos aparte. Estamos hablando del que viene quizás con ciudadanía sin venir con una oferta laboral. Claro, que viene el O con famoso a visa. probar suerte. Bueno, Claro, a probar. básicamente Nosotros eso. vinimos a probar suerte, no Sí, a vinimos con buscar un una mejor trabajo. vida. Total. No vinimos con un trabajo. Así es. Entonces, bueno, eso sepan que es difícil. Obviamente, en ningún caso una migración es fácil. El que dice que es fácil, yo no creo que sea así, en ningún caso, por más que No. encuentres, El incluso que en tu dice eso caso. no emigró. Totalmente, el que dice que es fácil emigrar, no emigró. Esa es nuestra opinión y lo decimos con toda la buena onda del mundo. Sí, Obviamente te puede ir mejor o peor, y por ejemplo en el caso tuyo que ya encontraste cierta estabilidad en el corto plazo, tampoco fue fácil para vos. no. Entonces digo, tampoco es cuestión de decir, bueno, listo, fue súper sencillo, no lo fue. No lo Sí. fue y no lo es, y incluso si querés cambiar de trabajo tampoco es algo fácil. Entonces, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que obviamente yo en mi caso no me fui a Argentina porque no me gusta el derecho para nada. A mí me apasiona el derecho y me va a apasionar toda la vida. Él lo sabe. Una de las cosas que más extraño es el trabajo que yo tenía allá. Pero bueno, sé que en el futuro probablemente pueda encontrar una estabilidad, quizás no como abogada, pero quizás en recursos humanos, que yo daba clase de eso, entonces también es algo que me interesa mucho. O en algo más administrativo vinculado a lo legal. Ya veremos qué posibilidades se abren, pero creo que ahora es el momento mío de esforzarme por adaptarme al país y ver si realmente surgen mejores posibilidades o no. Creo que si uno no da todo de sí para realmente obtener mejores posibilidades, no va a ser suficiente, sobre todo si uno quiere salir quizás de los trabajos donde se suele trabajar cuando uno llega. Y quizás si querés aspirar a algo más administrativo o en una empresa, tenés que aprender danés. Y tenés que estar dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para eso. En mi caso, a mí, y lo digo porque es real, a mí me encanta estudiar, siempre me gustó, entonces no lo veo como un problema, al contrario, me encantan los desafíos y me gusta estudiar, entonces lo haré con gusto. Pero bueno, va a requerir mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y estoy dispuesto a hacerlo. Entonces mi consejo quizás también para personas que pasen el día de mañana por una situación similar, de que quizás están haciendo algo que nada que ver y vienen acá y tienen que trabajar de algo que no tiene que ver con su profesión o con el oficio que hacían, es pregúntense y vengan preparados para realmente empezar haciendo algo que quizás no tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. Y hay que hacer ese análisis y hay que aceptar eso. En mi caso yo me vine preparada, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a empezar por donde se tenga que empezar. Y aún así. Y aún así no es fácil. Pero la verdad que mi balance es positivo. Positivo porque aprendí un montón, crecí un montón como persona. Y creo que es sumamente positivo una experiencia de estar, en mi caso yo, si bien sabía inglés, nunca había trabajado en inglés y la verdad es que me hizo aumentar muchísimo, si bien yo estaba en paralelo, nunca dejé de estudiar inglés. Acabo de hecho de terminar otro curso, pero el hecho de trabajar en inglés constantemente con personas que van a comprar un local, en mi caso como vendedora, fue el trabajo que más me hizo profundizar mi nivel de inglés y creo que eso es algo que es sumamente positivo. Sí. Vamos a hablar un poco de unos tips que podemos dar. Sí, aquí Flor tiene unos tips importantes para ustedes que, bueno, está bueno yo creo que mencionarlos para que les sirva. Yo creo que sí les va a servir porque justamente Flor trabajó un buen tiempo justamente ayudando a personas que no conseguían trabajo. En cuanto a lo legal, yo les diría, primero y principal, parece una obviedad, pero esto he tenido compañeras que han trabajado sin contrato. Nunca permitan eso. Ustedes tienen que sí o sí firmar un contrato antes de empezar a trabajar, ¿sí? O sea, no trabajen sin un contrato. Y acá hay algo que tengo que decir que pasa a veces y pasa mucho, desgraciadamente, es algo que
se repite que muchas veces te quieren tomar a prueba por 2 días y te dicen que no te lo van a pagar. Ahí está en uno aceptar o no, Sí, estar a prueba en esos días y no recibir nada. totalmente. Creemos que a veces esto es una especie de estrategia como para llamar mucha gente en esa situación y después no te contratan. Una Puede teoría. pasar, puede pasar. Sí, Entonces, bueno, a mí de hecho me pasó en un hotel muy conocido, sí, que uno pensaría que eso no sucede, sí. donde me llamaron a prueba, no, obviamente después no me llamaron más, pero supuestamente sí, mirá, te vamos a llamar, te vamos a hacer un contrato, nunca Porque más aquí nada. existe algo que también existe en otros lados, obviamente, pero en Argentina creo que no existe, yo por lo menos nunca lo escuché, el famoso on-call. O sea, básicamente que cuando te necesiten te llaman. Sí, Entonces a veces se aprovechan de eso. se aprovechan. Entonces existe mucho el que sí, te vamos a llamar para cuando te necesitamos, nunca te llaman o capaz O te te llaman llaman una después. vez cada... andá a saber. Claro. Entonces ahí creo que no sé muy bien, pero creo que ahí no tenés un contrato No, en sí. cuando sos on call me parece que no, pero sí, es como medio, un poco Sí. la excusa. Sí, Sí, no, digamos, a ver, si es legal o no, digamos, mucha gente está en esa situación, entendemos que a veces uno como trabajo extra puede llegar a estar en esa situación, ahí depende de uno. Sí. Ahí depende de uno. Yo, por ejemplo, si a mí me llaman para una prueba y me dicen que no me la van a pagar, hoy no iría. Hoy Sí. no iría. El que quiere hacerlo y está dispuesto a arriesgarse a capaz trabajar 1 o 2 días gratis, está en uno. Sí. Pero bueno, sepan que eso a veces pasa y que desde mi punto de vista no está bueno que suceda y debería ser trabajo pago, ¿no? Sí, hasta en eso nos pasó distinto, porque a mí hasta ahora las veces, una sola vez, no, 2 veces tuve pruebas, digamos, un día de prueba, más bien en las 2 quedé y en las 2 me pagaron. O sea, No, a mí por hasta eso, o sea, ahora hasta en fue eso, la única, bueno. Tuve varias experiencias, todas me las pagaron el Bueno, día de bien. prueba, Más menos bien en hasta ahora. esa situación que era un hotel sumamente conocido que uno esperaría que Sí, obvio. gran cadena de hoteles no hiciera ese tipo de cuestión, pero bueno, pasó. Entonces bueno. Sí. Pero bueno, el consejo: lean bien el contrato que están firmando, siempre les tienen que dar una copia o enviarles por mail o lo que sea, pero en el momento, si no, ustedes pidan permiso para sacar una foto. A mí me pasó en lo particular algo que en el primer local de ropa que yo trabajé, a mí en la entrevista me habían ofrecido un contrato de 25 horas y me hacen firmar uno de 15, a lo que obviamente me negué y le dije que ellos me habían ofrecido otra cosa. Se lo discutí y me terminaron dando el de 25. Entonces digo, también uno, tengan en cuenta qué es lo que les ofrecieron y está en uno, ¿no? Reclamar por sus derechos o no. Sí. También a veces pasa que te terminan depositando y, por ejemplo, si te pagan extra una comisión, se olvidan de depositártelo, no aparece en el recibo de sueldo. Yo lo reclamé, me pasó una vez, lo reclamé, me lo tuvieron que depositar, obviamente. Errores pasan, entendemos, sucede, todos nos equivocamos, pero también está en uno hacer valer sus derechos. Entonces siempre ahí, fíjense qué es lo que les ofrecieron, qué es lo que les tienen que pagar, si les ofrecen una comisión que realmente se las estén pagando. Son todas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otro consejo que les podemos dar es qué les aconsejamos, o dónde, mejor dicho, les aconsejamos buscar trabajo, o cómo también. Existen, a ver, para nosotros, las 2 formas principales son dejar CV o el currículum en persona, que ahí tienen que saber a qué trabajos son los que realmente funcionan eso, porque hay trabajos en los que funciona y hay trabajos donde vas o no te llaman nunca o te dicen no, tenemos la página web y ahí postulate a través de eso. Y también existen, bueno, los canales o portales de búsqueda de trabajo más comunes, ¿no? LinkedIn, Glassdoor, etc. Entonces, recomendamos abarcar la mayor cantidad de posibilidades. Mientras más apliquen, más chances tienen de que los llamen. Y obviamente existe una posibilidad que para mí es la más práctica y una de las más fáciles, por así decirlo, es trabajar como delivery. Si uno realmente está necesitando un trabajo acá, trabajar como delivery no tiene nada de malo. Hasta ahora no lo hice, yo creo que lo voy a hacer, pero es realmente, acá muchos lo hacen porque lo que uno gana por hora, si hace el cálculo, es un buen sueldo,
y uno se maneja más o menos en qué horarios quiere trabajar. Entonces ahí tenés esas dos ventajas, ¿no? Entonces yo creo que si uno está necesitando trabajo y no Tal tiene cual. problemas de manejar bicicleta, eso sí tiene que tener en cuenta que hay mucho viento, trabajar eso es una buena opción. Hasta que encuentren capaz algo más full time o algo más fijo, como ustedes quieran. Algo que está bueno decir, díganos si les interesa que hagamos un video dándoles consejos sobre armado de CV, cómo buscar trabajo, cómo adaptar el perfil y demás. En mi caso, yo trabajaba, uno de mis trabajos tenía que ver con eso en Argentina, así que les puedo dar una mano en ese sentido. Así que si quieren que hagamos un video o que Flor haga un video, también puede hacerlo sola. O quieren que hagamos un video acerca de consejos, cómo armar un currículum, los mejores métodos o formas de buscar trabajo y todo eso, pónganlo en los comentarios, que Flor acá es una experta en eso. Y bueno, gracias por vernos, si es que se quedaron hasta el final. Gracias por vernos. Suscríbanse, acuérdense que es muy importante, eso nos ayuda un montón. Para que podamos seguir haciendo estos videos, que la verdad que nuestro objetivo es que esto justamente le llegue a alguien y lo ayude, o la ayude, o los ayude a tener una idea un poquito más clara de lo que es vivir y emigrar a Dinamarca, ¿no? Sin nada más, bueno, nos despedimos. Síganos también en nuestro Instagram, que recién estamos empezando. Estamos empezando y vamos a estar más activos cada vez, entonces nada, los queremos muchísimo. Espero que pasen unas lindas fiestas, coman muy rico, estén bien acompañados y sin nada más, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, los chao. queremos. ¡Chao!